¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando durante estos próximos minutos la información legislativa más destacada que ha dejado la presente semana. Y para comenzar les vamos a contar los avances que ha habido en la sala del Senado, específicamente con el veto presidencial al proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez. Durante esta semana se retomó con la votación de las observaciones, sin embargo, aún no se concluye la revisión total de estas observaciones que hizo el presidente de la República. Los detalles los vemos en la nota. Cada vez queda menos para que el veto presidencial a la creación del Servicio Especializado de Protección a la Niñez y la Adolescencia termine de ser votado por la Sala del Senado. Los parlamentarios dedicaron 2 jornadas a avanzar específicamente en las recalificaciones que había hecho la Comisión Especial y en las observaciones que pasaba por especificar la acción de la autoridad dentro de los márgenes de su competencia y conforme sus atribuciones y medios. Una directiva que en la mayoría de las votaciones fue vista como una limitación, rechazada por estrecha mayoría. Y al poner esta norma, el presidente de la República, al adicionar que esa garantía se hace dentro del ámbito de todas las competencias y conforme a los medios, la verdad es que está limitando esa garantía y por eso nosotros rechazamos. O sea, los funcionarios públicos, de acuerdo a la Constitución, tienen que ejercer sus funciones dentro de sus atribuciones. Todo lo que hagan fuera de ellas se supone que es nulo, no produce efecto y ese funcionario tiene responsabilidades. Alguien tiene que garantizar y no va a ser un director regional por muy buena gestión que tenga. Esta garantía tiene que estar dada por el nivel central y como ayer discutíamos, yo tengo que saber la demanda, tengo que saber las listas de espera y alguien tiene que responsabilizarse de esos niños que están en espera. Solo para dejar en la historia fidedigna de la ley que el veto lo único que hace es poner exactamente el mismo texto que este honorable Senado ya aprobó. Adicionalmente, la interpretación de la Comisión sobre recalificación de las observaciones del veto terminó primando pese a haber sido puesta en votación de forma preliminar. Con ello, solo resta un último tercio de puntos por votar y que según los acuerdos de comité deberían definirse a partir de la sesión ordinaria del próximo martes 27 de octubre. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque fueron respaldados los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto de ley que extiende la vigencia de la cédula de identidad y pasaporte con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía en las elecciones y próximo plebiscito del 25 de octubre. El proyecto, que surgió como iniciativa de senadores y senadoras, proponía inicialmente que la prórroga fuera hasta el 31 de diciembre de 2021, sin embargo, en la Cámara esto fue reemplazado. Los electores podrán hacer uso de estos documentos para acreditar su identidad hasta que termine el proceso constituyente, cambio que fue respaldado en la sala del Senado por 26 votos a favor, 5 votos en contra y 4 abstenciones, quedando entonces en condiciones de convertirse en ley de la República. Tenemos parte de las intervenciones que se realizaron en la sala. Pero extenderlo tanto y sin un plazo cierto, sino que hasta el término del proceso constituyente, yo al menos no estoy de acuerdo con eso porque creo que además es peligroso. O sea, creo que uno tiene que incentivar a las personas que ya pasada esta emergencia efectivamente renueven su cédula de identidad y además estar vigente también puede utilizarse para otras cosas, aunque aquí la idea haya sido, ¿no es cierto?, solo para un evento eleccionario. Pero como hemos visto, efectivamente, desde el estallido del 18 de octubre y la pandemia, un número significativo de personas, sobre todo la población de riesgo, no estaba en condiciones de renovar ni su cédula de identidad ni su pasaporte. Por tanto, lo que establece esta moción es que todas las cédulas y pasaportes respecto de los chilenos habilitan para acreditar su identidad. Y este jueves se realizó el lanzamiento del libro Sírvase Conectar del senador Jaime Quintana, el cual narra los diversos hitos ocurridos desde octubre del año pasado a la fecha y los acuerdos y avances que se lograron meses posteriores. Los detalles los vemos en la nota. Sírvanse conectar con las causas de una rebelión social que golpeó a Chile el 18 de octubre pasado y que a puertas de su primer aniversario se plasma en un libro cuyo autor fue uno de los protagonistas del acuerdo al que la clase política debió acudir como respuesta a las demandas sociales.
Casi un mes después, el 15 de noviembre, el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, leía el histórico acuerdo que daba inicio al proceso constituyente, un plebiscito en el que todos los chilenos podrían decidir si quieren una nueva constitución o no y con qué mecanismo redactarla. Historia pura que escribirá un nuevo capítulo este 25 de octubre cuando ese plebiscito cobre vida. Se lo presenté a una prestigiosa editorial y bueno, se embarcaron en este proyecto que culminó con un libro de 280 páginas que narra desde los días previos al estallido de octubre algunas causas, naturalmente de la subjetividad y la particular visión de este autor en este caso, y que después continúa, ¿no es cierto?, con distintos episodios en los meses de noviembre, diciembre, enero, pues desde luego el acuerdo constitucional. Yo tengo diferencias bien de fondo respecto de por qué se produjeron las cosas en la perspectiva de él o cómo se resolvieron las cosas, pero obviamente los hechos tenemos que tratar de por lo menos concordarlos. Si bien las negociaciones entre los parlamentarios y el gobierno, en medio de un clima de incertidumbre y violencia, podrían ser las conversaciones que más interés generan en los lectores, el senador Quintana decidió ir más allá de aquellas semanas cruciales para Chile que transcurrieron entre octubre y noviembre del 2019. Incluso termino de escribirlo el 22 de julio cuando acá en el Senado se produce la votación del retiro del 10% de los fondos de pensiones. En mi opinión ahí se produce una intersección entre el estallido y la pandemia, lo que además revela las enormes desigualdades que tiene este modelo y cómo los chilenos han enfrentado en dispar condición estos efectos justamente de la pandemia. Entonces, una reflexión interesante, no necesariamente la comparto, hay temas ideológicos que yo discrepo bien profundamente, pero que obviamente siento que hay un aporte para tratar de ir descubriendo las razones profundas del estallido social y de violencia y también la fórmula en que la política encaró ese momento tan dramático en nuestra convivencia. Una obra narrada en formato bitácora, una plagada de hechos históricos que el senador Quintana y la editorial Catalonia lanzaron de manera oficial este jueves. Y en condiciones de ser visto por la sala quedó el proyecto de protección a los consumidores luego de que la Comisión de Economía concluyera la revisión de indicaciones. Tenemos los detalles en la nota que preparamos. La irrupción del COVID cambió los modelos de la economía. Por ejemplo, aceleró el comercio a distancia, pero esta adaptación ha generado más de una molestia a los consumidores. Tanto es así que los reclamos en 6 meses se triplicaron. Retrasos en la entrega de productos, lentitud para resolver conflictos, incumplimiento de condiciones son algunas de las razones. La iniciativa Pro Consumidor que despachó la Comisión de Economía del Senado busca hacer frente a esta problemática. Bueno, este es un proyecto que tiene por objeto dotar de mejores herramientas al CERNAC y también modernizar nuestra legislación para proteger de mejor forma a los consumidores. En particular, referidos, por ejemplo, al otorgamiento de créditos y, por cierto, a la forma en la cual los consumidores ejercen sus derechos. En distintas situaciones cotidianas, la iniciativa que cursa su segundo trámite constitucional se propone incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, establece el derecho a retracto por compras en el comercio físico o electrónico, regula la información que deben contener los contratos de adhesión de servicios o productos, como también facilita la restitución de pasajes aéreos en caso de impedimento médico. No es un proyecto que aborde solo un tema, al contrario, es una modificación general de la ley, constituye un avance muy importante y una modernización que a todas luces resulta imprescindible. Incorpora un nuevo artículo, el artículo 17N. Previo a la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores deberán analizar la solvencia económica del consumidor para poder cumplir las obligaciones que de ella se originen sobre la base de información suficiente obtenida a través de medios oficiales a tal fin. En las instituciones de educación superior no podrá ofrecerse la celebración de contratos de operación de crédito de dinero que no tengan relación con el financiamiento de contratos de prestación de servicios educacionales. Y así como lo escucha del secretario de la comisión, lo que se denomina préstamo responsable regula el acceso de estudiantes universitarios al crédito y busca evitar el sobreendeudamiento de personas que carecen de solvencia económica, con un estudio de su situación reglamentado por los ministerios de Economía y Hacienda. Este sería un primer paso, porque aún falta el pronunciamiento de la Sala del Senado.
Y continúa avanzando la tramitación del presupuesto en el Congreso Nacional. Incluso ya hay varias partidas que han sido revisadas. Más información se la contamos en el siguiente bloque de presupuesto. El jueves 15 concentró algunas de las partidas más discutidas en el contexto del trabajo por el presupuesto 2021, la cuarta subcomisión que este viernes continuó con lo correspondiente a las culturas, las artes y el patrimonio, además del Ministerio de Ciencia y Tecnología, liderada por el senador Carlos Montes, revisó la cartera de educación durante el día jueves, donde la contingencia por el COVID-19, la conectividad y el regreso a clases nuevamente fue parte del debate. Pese a ser el 23% del presupuesto nacional, no hubo acuerdo sobre los grandes temas y desde la oposición se llamó a replantear el enfoque de la glosa. No es posible que este presupuesto lo aprobemos. Tal como está, no es posible que lo aprobemos. Porque va en un sentido que en general nosotros pensamos que no es el sentido adecuado o no tiene claro el sentido. Y que entienda de que esto no es un presupuesto normal, no es de un año normal. Y nosotros tenemos que ser muy responsables. El Parlamento destinó 12.000 millones de dólares adicionales para el presupuesto nacional en la idea de poder responder a las necesidades de la crisis en que está el país. Y nosotros queremos ver que eso quede bien expresado. Yo me quedo con que tenemos efectivamente, me da la impresión, una buena sintonía general de cuáles son las urgencias, de cuáles son las necesidades. Y frente a la pregunta suya, presidente, que me parece muy válida y necesaria, de cuál es la disposición nuestra, bueno, nuestra disposición es total a que como país enfrentemos de la mejor manera posible estos desafíos que son mayúsculos. Aunque se esperaba igualmente que el día jueves se viera la partida 16 de salud por parte de la tercera subcomisión, con participación de los senadores Ricardo Lagos Weber y José Miguel Durana, finalmente esto quedó pendiente. El miércoles la instancia votó a favor el presupuesto de trabajo, dejando pendiente CENSE, y también visó lo correspondiente a Relaciones Exteriores, aunque lo relativo al Instituto Chileno Antártico solo se resolvió este viernes, antes de analizar justicia y derechos humanos. Votamos ahora menos la partida del CENSE. No es que estemos en contra del CENSE, señor director nacional. Queremos perfeccionarla. Porque ustedes me hablaron del decreto número 28. Me hablaron que hace 10 años atrás. Nosotros queremos una glosa más explícita. Dentro de la labor de la primera y segunda subcomisiones destacaron la postergación de las votaciones por turismo, pymes, Cercotec, Indespa y el INE. En economía, en desarrollo social, hubo votaciones postergadas como INJUB, FOSIS y CONADI, aunque Senadis y Senama pasaron sin problemas. Y lo referente a CGGOV continuaba el cierre de esta edición con su análisis en la segunda instancia mixta. Aquellos temas que son más conflictivos, no más que conflictivos, que requieren más información o que requieren más complemento, dejarlos para el final, secretaria, que incluso puede ser más allá de esta sesión, digamos, la idea. Entonces, que sería, para que usted lo pueda anotar, la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Economía en las empresas de menor tamaño, el Fondo de Innovación, Cercotec, INE e Indespa. Yo voy a votar en contra porque creo que este es un claro presupuesto a la baja. La información oficial de la Dirección de Presupuesto, que resume los recursos de la partida, señala que estas caen en un 4,3% en general. Tanto la primera subcomisión, que además revisó y despachó la partida de Hacienda, como la segunda subcomisión, confirmaron la continuidad de sus sesiones a partir del próximo lunes 19, pese al regreso de las semanas regionales. Por su parte, la quinta subcomisión aprobó dentro de Transportes y Telecomunicaciones lo referente a la Junta de Aeronáutica Civil, pero solo votó parcialmente la Subtel. En Agricultura, en tanto, se conoció el detalle de CONAF, pero no se sometió a votación, así como también se hicieron observaciones al capítulo de la Comisión Nacional de Riego. Y la Comisión de Hacienda comenzó a revisar una iniciativa que propone una nueva forma de financiamiento para la labor que cumple el personal de bomberos. ¿De qué se trata? Lo vemos en la nota. Por años, una de las principales demandas de bomberos ha sido la de contar con más recursos. Su presupuesto está respaldado en un 60% por el Estado y para cubrir el resto recurren a los fondos municipales, las rifas u otras vías para sustentar su operatividad. Otra alternativa estaría en el mercado de valores y la estudian los senadores de la Comisión de Hacienda. Con una moción buscan rescatar los dineros de fondos de inversión o fondos mutuos que no son cobrados y destinarlos al financiamiento de bomberos. Después de todos los procedimientos que se hacen para ubicar a los herederos, para decirle de que están estos valores y que los pueden cobrar, bueno, y no aparece nadie,
que esos dineros vayan a una institución tan querida, tan respetada, tan reconocida como es Bomberos de Chile. Y eso es la iniciativa, presidente, que destinemos estos recursos a bomberos, que fortalezcamos su financiamiento. La iniciativa viene a corregir la ley sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales promulgada en 2014 y que eliminó la aplicación de este subsidio. Los dineros no cobrados dentro de 5 años desde la liquidación de un fondo mutuo o de inversión se entregarían a la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos. Un nicho de valores relevantes que cumplen con las reglas generales que se han estado aplicando, de valores que no tienen un destino específico y que podrían ser destinados a esta noble función. Estos valores actualmente están en un terreno legal que no permiten ser ocupados. Las sociedades que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, por ejemplo, no pueden repartir dividendos este año, lo que significa que en 5 años más, menos dividendos van a ser entregados a Bomberos de Chile. Entonces, esta idea de legislar sobre este tema, la verdad es que es muy relevante porque puede ayudar a suplir esa deficiencia futura que evidentemente va a tener bomberos. A través de glosa presupuestaria, la institución recibe 23.000 millones de pesos al año para que puedan operar las 313 compañías del país. Gastos que involucran la mantención de sus carros bomba y la compra de insumos. Pero frente al aumento exponencial de los incendios forestales, estos recursos quedan cortos. Necesitamos, le explicábamos al ministro de Hacienda, prácticamente el doble de esa suma para poder operar normalmente y no tener que, ¿verdad?, estar saliendo a la calle o pidiendo ayudas, colectas y etcétera. Los cuerpos bomberos no son para administrar parquímetros. O sea, eso es lo que cuando vamos a tener una legislación, digamos, presupuestaria para una institución que es voluntaria, gratuita, pero que tiene fundamentales necesidades para sus operaciones. Una lucha que se ha mantenido por años y que busca por fin una solución. La iniciativa fue respaldada en general y sería un gesto mínimo para dignificar la esencial labor de bomberos. Y 4 senadores impulsaron una moción parlamentaria para que exista una amnistía para aquellas personas que cobraron el bono de clase media sin cumplir con los requisitos. ¿De qué se trata? Lo vemos a continuación. Julio de 2020, tras meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, el gobierno apuesta por un nuevo apoyo a los chilenos llamado bono clase media para trabajadores que, entre otros requisitos, vieran mermado sus ingresos en un 30%, pero enfrentados a la plataforma web para hacer la solicitud, 437.000 compatriotas no titubearon y pidieron el beneficio sin contar con las exigencias solicitadas. El resultado de esa acción masiva causó revuelo y hoy, tras los anuncios del Ministerio Público e impuestos internos y la negativa del gobierno a un perdonazo que excluye las posibles responsabilidades penales y los llamados incluso a devolver el dinero, el senador Francisco Buenchumilla encabeza una moción para dar una amnistía a esta inédita cantidad de infractores que, según reza el proyecto, falsearon sus datos en la declaración jurada para acceder a un beneficio marcado por la desprolijidad en la elaboración de una política pública. El senador Alejandro Guiller se sumó a la moción y culpó al gobierno del desaguisado por lo que llamó una medida mal implementada y ve como insólito posibles querellas contra 500.000 personas en tribunales. Estoy patrocinando el proyecto de ley del senador Francisco Buenchumilla, que pretende poner un poco de racionalidad a un despelote, un desorden tremendo que tiene el gobierno, porque decidió entregar un beneficio mal implementado y, por lo tanto, aparentemente más de 500.000 de chilenas y chilenos pudieron solicitarlo y se les entregó el dinero. Lo que demuestra que no había ningún control, no había ninguna claridad a quiénes les correspondía y a quiénes no, porque no me imagino los tribunales chilenos hoy llevando un juicio contra 500.000 personas, donde además fue la principal responsabilidad de un gobierno que implementó mal una política. Para Juan Ignacio Latorre, otro patrocinante del texto, hay razones sociales de fondo que influyeron en la decisión de los infractores y prefirió hablar de un error en un contexto de crisis, haciendo además algunos paralelos judiciales. Yo creo que estamos en un momento de pandemia y de crisis muy profunda, donde la gente necesita dinero para pagar deudas, para cubrir alimentos, para ayudar a familiares que lo están pasando muy mal, que están en desempleo y en precariedad económica. No debemos andar cargando penalmente a esas familias que por error recibieron ese bono en un contexto, insisto, de crisis. Estamos en un momento excepcional. Ya la mano dura se ha aplicado con mucha fuerza a las familias más vulnerables, a los sectores más postergados de la sociedad.
pero la justicia es muy blanda con la élite que comete corrupción, por ejemplo el caso de Ponce Lerú. En la misma línea, el senador Pedro Araya llamó a poner en contexto la situación y pidió al gobierno proponer soluciones, tal como lo ha hecho en casos anteriores, dijo. Muchos de los chilenos que postularon al beneficio de los 500.000 pesos y que probablemente no cumplían los requisitos para obtenerlo, no lo pidieron por frescos, sino porque necesitaban el dinero para pagar deudas, comprar alimentos, entre otras cosas. A eso se suma que la implementación de esta medida por parte del gobierno tuvo un muy mal manejo. Hay que recordar todos los problemas que tuvo la plataforma informática del Servicio de Impuestos Internos. Por esa razón queremos hacerle un llamado al gobierno del presidente Sebastián Piñera y al ministro Ignacio Briones a buscar una solución. Hay que recordar que el gobierno le ha otorgado beneficios a grandes empresas perdonándole sus deudas tributarias. Entonces, hoy corresponde hacer lo mismo con muchos chilenos que solicitaron este bono de buena fe y porque lo necesitaban. Los montos involucrados llegan a los 256 millones de dólares y el Ministerio Público solicitó los datos de los infractores, incluidos 37.000 personas del sector público, por fraude de subvenciones a impuestos internos con un plazo hasta el 30 de noviembre, tras lo cual se decidirán las acciones a tomar. En tanto, la moción de los senadores por la amnistía de los involucrados entró a trámite y fue derivada a la Comisión de Constitución. Y continuamos avanzando con las informaciones, pero ahora los quiero invitar a que ingresemos a senado.cl, porque a tercer trámite el proyecto que regula los ensayos clínicos en pandemia. Los cambios planteados por los senadores deberán ser conocidos ahora por los diputados y diputadas. Con 30 votos a favor, 3 abstenciones y 3 pareos, los congresistas apoyaron la norma de artículo único. Posteriormente se aprobó que la responsabilidad de la empresa del estudio clínico deberá responder al paciente si éste presenta algún daño producto de esta prueba, esto por 10 años desde que concluye la investigación. Tenemos parte de la discusión que se realizó en la sala. Efectivamente, aquí lo que se da es certeza jurídica desde cuando inicia el plazo que corre de 10 años respecto de eventuales daños que se puedan dar por participar en un ensayo clínico. Esto está acorde a la normativa internacional y es un planteamiento que se viene haciendo hace varios años y que en particular hoy día es importante resolver con motivo de los distintos ensayos en que estamos participando para la vacuna del COVID. Actualmente, en caso de producirse daño para las personas que se sometan a ensayos o pruebas, el plazo para presentar la acción de indemnización es de 10 años desde que se manifiesta ese daño a través de síntomas, reacciones u otros. Con este proyecto se quiere reducir ese plazo a 10 años, pero contados desde que se efectúa la prueba o ensayo clínico. Y esto iría en contra de los intereses de los pacientes o personas que voluntariamente se someten a estos ensayos. Ahora Chile va prontamente a aplicar varios ensayos y de alguna manera se tiende a flexibilizar y relajar. Entiendo que hay otra propuesta presentada, espero que también se avance la tramitación. Y recuerde que toda esta información que hemos revisado en este resumen semanal de Senado Noticias, usted la puede ampliar también en senado.cl, pero además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde va a poder encontrar las notas que realiza el Departamento de Prensa, también cada uno de los programas que se emiten por el canal del Senado, todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde además se puede suscribir. De esta forma entonces llegamos al término de esta presente entrega informativa. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros y quédese en la grata compañía del canal del Senado.